Me preguntas qué serás allí y qué eres aquí. ¿Qué sois los seres de fantasía? Sueños, invenciones del reino de la poesía, personajes de una historia interminable. ¿Crees que eres real, hijito? Bueno, aquí en tu mundo lo eres. Pero si atraviesas la nada, no existirás ya. Habrás quedado desfigurado, estarás en otro mundo. Allí no tenéis ningún parecido con vosotros mismos. La historia interminable es un libro que se divide en dos partes. En la primera parte de la novela vamos a ver la historia de Bastian Balthasar Books, el protagonista, quien se dedica a leer un libro titulado como La historia interminable, que a su vez es el mismo libro que estamos leyendo nosotros. La historia que él lee es la de un mundo llamado Fantasía, que es gobernado por una monarca llamada la Emperatriz Infantil, la cual de pronto se ha anunciado que sufre una enfermedad desconocida que coincide con la llegada de la Nada, un personaje igual de inexplicable que la enfermedad que sufre ella. En esta primera parte lo que vamos a ver es la historia de Bastian y su alter ego en ese otro mundo llamado Fantasía, que se llama Atreyu, el cual es un personaje descrito como un adolescente de piel verde que pertenece a una comunidad de guerreros que me evocó mucho a estas comunidades de personas indígenas en zonas apartadas de la civilización occidental, o por lo menos me da la impresión de que el autor se basó en estas culturas para este personaje porque lo describe justamente como un cazador, un guerrero que es prácticamente todo lo contrario de Bastián en cuanto a su personalidad psicológicamente. En la mitad de la novela, esa dimensión llamada fantasía es completamente destruida por la nada y hay un intermedio. En este intermedio lo que sucede es un corte en la historia en donde interviene incluso el mismo autor como un personaje al que llaman el viejo de la montaña, donde aparece un personaje que precisamente está escribiendo un libro llamado La historia interminable, y en donde la emperatriz infantil llega para poder salvar a su mundo y para salvarse a sí misma con ello, pues la enfermedad que sufre es mortal para ella. Y para lograrlo necesita que un ser no originario de Fantasia le cambie el nombre, porque según lo explicó la tortuga Morla a Atreyu, la emperatriz infantil no vive por años como todos nosotros, sino por nombres. También lo vemos conocer a Atreyu y hacerse su amigo junto con el dragón Fujur. El nuevo problema que tienen es que al avanzar la historia se dan cuenta Atreyu y Fujur que el poder que tiene Bastian para realizar sus deseos se debe al Aurín, pero conlleva un precio que es absorber cada uno de sus recuerdos que tenía del mundo humano. Con lo cual de algún modo se da a entender que para crear y reconstruir esa dimensión de fantasía es necesario consumir o absorber algo del mundo humano e incluso un humano mismo que es Bastian. La historia interminable es una novela escrita originalmente en alemán por el narrador Michael Ende. Y se pronuncia Michael porque es un escritor justamente de origen alemán, no inglés, porque de repente he escuchado que pronuncian su nombre como si fuera Michael, y no, es Michael. Es una novela bastante recomendable y muy emocionante para cualquier tipo de persona, pues no se basa la historia exclusivamente en el texto, sino también en la edición. Pues por ejemplo, en la que yo tengo la impresión está hecha a dos tintas, a rojo y verde, donde el rojo narra lo que sucede en el mundo real, donde Bastián y nosotros también nos encontramos, mientras que la parte verde narra lo que sucede en la dimensión de fantasía. Y de hecho mucho de lo que sucede en la historia solo podemos saber que está aconteciendo en cada una de esas dimensiones por el color de la tinta del libro con el que está escrita. Esta edición que yo tengo tiene una traducción de Miguel Sáenz, que es un especialista en literatura alemana y que es una edición que se conoció en México en la década de los 2000 por la editorial Alfaguara. Y en la que yo tengo pues tiene una ilustración de la primera película que se produjo, porque hubieron una serie de películas basadas en esta novela, realmente no son buenas, probablemente la primera sea la más rescatable. Y pues como todo, ¿no? Muchas veces el cine tiene una influencia mucho más grande actualmente que la literatura y es como un recurso que
supongo que usan las editoriales para atraer más público a la venta de libros también, ¿no? Cuando una película está basada en una novela, pues suelen hacer esto. La historia interminable es una novela que se puede analizar desde diferentes puntos de vista, como una novela mágica que desde un punto de vista metafísico habla de una dimensión alternativa a la que nos encontramos nosotros y que es otra realidad llamada fantasía, con la que conecta el lector, y que el ejemplo que da la novela es cómo Bastián llega a introducirse tanto en la historia hasta que llega a formar parte de ella. Otro tema que Mijail Ende usa en esta novela, o más que tema, es un recurso literario que podríamos llamar metaliteratura o metaficción. ¿Qué es la metaliteratura o la metaficción? Es un concepto que hace referencia a cuestionar la realidad de la historia que sucede en la novela dentro de la misma novela. Es similar a lo que sucede en esos cuadros donde los personajes que aparecen en la pintura están mirando al espectador como si él fuera parte de ese escenario donde se encuentran ellos. Un ejemplo que se me ocurre es el de las Meninas de Velázquez, que no es algo común ver cuadros donde los personajes te estén mirando o estén mirando directamente al espectador del cuadro. Otro ejemplo similar sucede en el cine cuando se habla de romper la cuarta pared, donde de pronto el actor comienza a mirar a la cámara y a hablar a los espectadores de la película o de la serie como si fueran parte de la misma historia, o como si pudiera realmente tener contacto contigo que estás viendo esa producción. Cuando la convención tradicional es que hay una separación entre el espectador y la obra que se está realizando para darle verosimilitud. Y al usar este recurso, lo que el guionista o el autor de esa obra hace es romper la convención de lo que sucede en ese mundo es real. O sugiere que, digamos, esa podría ser una interpretación más interesante de la metaficción, que donde nosotros mismos estamos es otra ficción. Lo mismo que sucede en esta novela, en algún cuadro o en este tipo de películas que describo. Es decir, quien dice que nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros, no es una novela, una serie o algún tipo de película o entretenimiento que algún ser en alguna otra dimensión está disfrutando mientras nosotros estamos sufriendo, riendo o simplemente viviendo nuestra vida, pues un poco eso es lo que se sugiere con esta novela. Otro tema que subyace al interior de la novela o que la sustenta y también es muy interesante es el del eterno retorno, que hace referencia a una forma de ver el tiempo de manera cíclica, muy diferente a la manera en la que entendemos el tiempo a la forma occidental. Ciertas formas, por ejemplo, en la astrología se tiende a pensar que los ciclos que siguen los planetas se repiten en algún momento, y de hecho es por eso que es posible hacer ciertas predicciones, porque cuando hay ciertas conjunciones de planetas o alineaciones, digamos que se producen sucesos muy similares, aunque sea en una época o en otra. Mircea Eliade, este historiador de las religiones, tiene un texto que lo explica en las culturas antiguas, especialmente en las de la India, y en diferentes tradiciones místicas, en donde se habla del tiempo no como una sucesión lineal como lo solemos entender en Occidente, sino como un tiempo cíclico, es decir, hay un momento en el que todo se repite, y eso es lo que le sucede a Bastián cuando llega este primer corte a la mitad de la novela, en donde al no querer él avanzar en su historia, la historia parece que se narra infinitamente sin llegar a una evolución ni a un suceso que dé pie a continuar la historia. Entonces, este concepto del eterno retorno está muy presente en la novela, incluso en el símbolo del Aurín. El Aurín es este medallón, le llaman la alhaja, que tiene poderes y que lo confiere la emperatriz infantil. Está formado por dos serpientes que se muerden la cola, que bueno, ese no es un símbolo que haya inventado el autor, sino que es un símbolo muy antiguo, que se puede encontrar en tradiciones como la alquimia o incluso, por ejemplo, en el budismo zen, donde tienen este símbolo de una caligrafía en forma circular que se llama Uroboros. En este caso,
puede aludir tanto a ese tiempo cíclico que en esta mitad de la novela en la que parece que la historia ya terminó, lo que se describe es que la novela se empieza a repetir infinitamente porque Bastián no quiere introducirse en ella. Digamos que de cierta manera se ve obligado a hacerlo porque si no lo hace, lo que sucede es que simplemente la historia se vuelve a contar una y otra vez de la misma manera. Es la misma historia y se cuenta infinitamente del mismo modo. Y esto es lo que significa este símbolo de las serpientes, digamos. Es un tipo de infinito, que también podríamos decir que el símbolo del infinito, este 8 horizontal, representa un poco lo mismo, digamos. Es un, una especie de ciclo que se repite interminablemente y que no tiene salida, porque justamente cuando llegas al final solamente te encuentras otra vez con el principio. Entonces, que es algo que también hace mucho referencia a este concepto budista del samsara, ¿no? Y que seguramente por eso eh, este símbolo también se usa en el budismo zen, porque a fin de cuentas en esa concepción metafísica de la vida lo que dicen es que hay un proceso de reencarnaciones o renacimientos donde las personas a fin de cuentas nunca mueren realmente, sino que simplemente van pasando de una historia a otra, ¿no? Y que esa podría ser una posible interpretación de lo que muestra el autor con esta historia, en donde al final, de hecho, Bastián, cuando se enfrenta a poder regresar a su mundo, se narra que solo puede hacerlo olvidándose de todo lo que adquirió allí. Este tema de los recuerdos y del olvido y del yo, digamos que hay mucho esta construcción del yo. Una idea o una tesis de que el yo es algo que se construye y que se puede volver a reconstruir, es decir, cuando Bastián sale del mundo de los humanos del que provenía, prácticamente su yo es completamente diluido a través de los deseos que pide porque cada uno de ellos le borran un recuerdo. Entonces con esos recuerdos, su yo que tenía construido hasta ese entonces, prácticamente es como si estuviera viviendo otra vida, ¿no? Y por eso me dio mucho la sensación de que pareciera que esta otra dimensión de fantasía pudiera ser alguna otra dimensión o por lo menos eh, da la impresión de que se estuviera describiendo alguna otra dimensión que ciertas tradiciones espirituales hablan de que existen otros tipos de dimensiones, otros planos de existencia con otros tipos de seres. Y que este donde estamos pues es solo uno de tantos, ¿no? A mí por lo menos eso fue lo que me transmitió esta novela en un tema metafísico, ¿no? Porque también se pueden hacer interpretaciones psicológicas, por ejemplo, de la novela, hay interpretaciones junguianas de este tradicional viaje del héroe, que es algo que atraviesan todos los personajes de la mayoría de las historias clasificadas como fantásticas, como una especie de iniciación para madurar. Y bueno, no voy a spoiler el final, pero sí decir que es una novela que es de mis favoritas, es una novela a las que regreso constantemente, en algún otro momento la vuelvo a releer, porque es muy rica en imágenes, en personajes. Estos personajes que he mencionado hasta ahora, pues digamos que son los principales, pero hay muchísimos, incluso el autor finaliza muchas historias dejándolas abiertas para decir que son historias que se contarán en otro momento, pero quedan ahí como para, como si las pudiera haber retomado en algún otro momento, en algún otro cuento, en alguna otra novela. Hay personajes, por ejemplo, como Said, que es una bruja que aparece en la segunda parte de la historia, que tiene un ojo verde y otro rojo, aludiendo a este color de tinta que tienen las páginas y que hace que Bastián se ponga en contra de sus amigos porque de cierta manera es dominado por su ego. Una novela bastante rica en imágenes, en símbolos, en personajes. Es una novela de la que se podrían hacer cursos completos para analizar ciertos temas, eh, no solamente literarios, sino como expliqué, mitológicos, místicos, etcétera. Y pues la recomiendo bastante. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like, comentarme si ya has leído esta novela, qué te ha parecido, si conoces a este autor o si piensas leerla.
la mente humana. Imágenes del miedo cuando en realidad no hay nada que temer. Deseos de cosas que enferman a los hombres. Imágenes de la desesperación donde no hay razón para desesperar. ¿Todos seremos así?, preguntó Atreyu espantado. No, replicó Gumork. Hay muchas clases de locura y ofuscación, según lo que sois aquí, hermosos o feos. Tontos o listos, seréis allí mentiras hermosas o feas, tontas o inteligentes. ¿Y yo?, quiso saber Atreyu. ¿Qué seré yo? Gumork sonrió irónicamente. Eso no te lo digo, hijito, ya lo verás. O mejor, no lo verás, porque ya no serás tú. Atreyu calló, mirando al hombre lobo con ojos muy abiertos. Gumork continuó. Por eso los seres humanos odian y temen la fantasía, y a todo lo que procede de aquí. La quieren aniquilar, y no saben que precisamente así aumentarán la oleada de mentiras que cae ininterrumpidamente en su mundo. Esa corriente de seres desfigurados que tienen que llevar allí una existencia ficticia y de cadáveres vivientes, y envenenan el alma de los hombres con su olor a podrido. Los hombres no lo saben. ¿No es gracioso? ¿Y no hay nadie?, preguntó Atreyu en voz baja, ¿que no nos odie ni nos tema? Yo al menos no conozco a nadie, dijo Gumork, y tampoco es de extrañar, porque vosotros mismos tenéis que resignaros allí a hacer creer a los hombres que fantasía no existe. ¿Que no existe fantasía?, repitió Atreyu desconcertado. Claro, hijito, respondió Gumork. Eso es precisamente lo más importante. ¿No puedes imaginártelo? Solo si creen que no existe fantasía, no se les ocurrirá visitaros. Y de eso depende todo, porque únicamente cuando no os conocen en vuestro verdadero aspecto, puede hacerse con ellos cualquier cosa. ¿Hacer con ellos qué? Todo lo que se quiere. Se tiene poder sobre ellos, y nada da un poder mayor sobre los hombres que las mentiras. Porque esos hombres, hijito, viven de ideas, y éstas se pueden dirigir. Ese poder es el único que cuenta. Por eso yo también he estado al lado del poder y lo he servido, para poder participar de él, aunque de una forma distinta que tú y tus iguales. Yo no quiero participar de él, balbuceó Atreyu. Calma, pequeño necio, gruñó el hombre lobo. En cuanto te llegue el turno de saltar a la nada, serás también un servidor del poder, desfigurado y sin voluntad. ¿Quién sabe para qué les servirás? Quizá con tu ayuda harán que los hombres compren lo que no necesitan, odien lo que no conocen, crean lo que los hace sumisos o duden de lo que podría salvarlos. Con vosotros, pequeños fantasios, se harán grandes negocios en el mundo de los hombres, se declararán guerras, se fundarán imperios mundiales. Suscríbete a este canal y coméntame si te gustaría participar en un club de lectura donde analicemos esta novela.